Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud que ustedes pueden ver todos los días en Teleislas, que es San Andrés, Providencia y Santa Catalina a las 10 de la noche, en Telepacífico a las 12 del día todos los días y sábados y domingos a las 2 de la tarde, en NTV a las 6 de la tarde y en Telecafé a las 6 de la mañana y 7 de la noche. Cada vez estamos en más sitios de televisión para poder llegar a todos sus hogares pensando en educación y prevención. Para nosotros es motivo de mucha alegría saber que estamos en los primeros lugares de sintonía en los canales regionales, lo cual nos da a entender que la gente realmente tiene una gran conciencia de la salud, que estos temas realmente les generan cierta preocupación, que les interesa cierto deseo de aprender cosas para bien de la salud. La gran cantidad de personas que nos siguen en Facebook, siguiendo Medicamentos Dr. Rojas, donde estamos explicando todos los días diferentes ayudas terapéuticas, batidos, jugos, alimentación, una información referente a la salud. Ese gran grupo de personas nos motiva para seguir escribiendo, investigando y desarrollando diferentes temas en bien de la salud de todos ustedes. Hoy quiero que estén muy atentos a nuestro programa porque vamos a hablar de un contexto integral de la enfermedad. Estamos acostumbrados a que el paciente, usted llega a la consulta y nos dice: tengo un problema de hipertensión, tengo una diabetes, tengo un lupus, tengo un dolor en cualquier parte. Y lo que es peor, muchas veces la persona llega y le dice a uno el diagnóstico que alguien le pudo haber dado, otro humano como somos todos nosotros, con derecho a equivocarnos, con derecho a nuestros temperamentos, con derecho a muchas cosas que todos tenemos, que por el hecho de que seamos médicos no nos diferencia en nada. Si yo me quedo con el diagnóstico, que me llega la persona y me dice, es que esto fue lo que me dijo que tenía el anterior médico, pues sigo con el diagnóstico. Pero si yo llego a la persona y le hago una investigación total de qué es lo que tiene, a qué le achaque, cuénteme la historia desde el principio. No me diga el diagnóstico, no me entregue todos los exámenes, sino que simplemente vamos a desarrollar toda esa historia clínica. Entonces la persona empieza el proceso, que sí, que después de esto o otras circunstancias aparece el cuadro clínico y nosotros siempre preguntamos la historia clínica, por lo menos lo hacemos siempre en nuestros parques de la salud. ¿A qué le achaca lo que usted tiene? Vamos a hacer un minuto de reflexión. ¿A qué le achaca lo que usted tiene? Y lo otro, la otra pregunta que nosotros debemos de hacerle al paciente es, nosotros le preguntamos, ¿usted es feliz o no? Cosas importantes que nosotros tenemos que hacerle a la persona. Y por eso hoy voy a hablar de un concepto integral de la medicina. Vamos a hablar de algo importante que podríamos hablar, la medicina desde el alma. Y la gente dice, va a tener un psicólogo allá o va a tener un psiquiatra. No, resulta que la medicina es muy grande y hay una especialidad que muchos médicos la realizan en Colombia afortunadamente, y es el concepto integral de la medicina china. Pero eso no debería de ser quien estudió ese tipo de medicina. No, eso debería de ser de todos los médicos. Porque cuando la señora me dice, yo tengo tal lesión o tal problema, después de que se murió mi hijo, después de que mi esposo le pasó algo, después de que mi hija perdió el empleo, después de que me sacaron de la casa por una hipoteca, después de un atraco, uno entiende que todo se desencadenó por un proceso de acá. Por eso hay una especialidad que se llama la psico-neuro-inmunoendocrinología. Y una vez estaba en Argentina en un congreso de oncología y se habló mucho de cáncer, pero no se habló casi del tratamiento, sino del porqué del cáncer. Y esos 3 días hablamos de cánceres causados por situaciones emocionales. Voy a desarrollar hoy este programa con 2 personas que me acompañan en nuestra clínica, el doctor Andrés Felipe Rosas y mi sobrino Álvaro Augusto Zuluaga Rojas.
Y yo quiero que ustedes, a grosso modo, muchas gracias por estar con nosotros, nos cuenten brevemente para ir en materia ahora después de comerciales, qué es todo ese concepto integral de la enfermedad desde el alma, sobrino. Muy buenas noches, tío, y muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este momento. Cuando nosotros hablamos desde la medicina del alma o hablamos desde la medicina desde lo que sentimos, vemos cómo nosotros, por un sentimiento, podemos desarrollar una enfermedad. Hoy hablaba con un profesor muy especial que nos dio clases de homeopatía y él decía, una de las cosas tristes que se le ha olvidado al médico o que se nos ha olvidado a los médicos es escuchar al paciente. Y resulta que en la escucha del paciente nosotros podemos encontrar tantas cosas para empezar a solucionar que podemos mejorar mucho la calidad de vida del paciente y hasta encontrar cura de enfermedades. Yo siempre le digo al paciente, vamos a armar un rompecabezas, vamos a armar un hilo conductor de cómo empezó su enfermedad y con base a eso vamos a buscar el tratamiento para que empecemos a mejorar toda su calidad de vida. Ustedes dos se han especializado en medicina tradicional china y en medicina biológica. ¿Cómo interpretar ese concepto de la enfermedad, doctor Andrés Felipe Rosas, de lo emocional con lo físico? Bueno, desde el enfoque que le da al ser, la medicina tradicional china lo que hace es ver sus tres principales cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Entonces es cambiar ese contexto de historia clínica a historia de vida. Por eso cuando alguien va a la consulta a veces se asusta y queda sorprendido porque llega uno le hace preguntas como si tiene miedos, que si tiene iras guardadas, alguna frustración, alguna tristeza reciente, pensamientos obsesivos o piensa mucho la vida o si tiene alguna tristeza que no haya podido elaborar. Porque todos estos sentimientos se manifiestan de alguna u otra manera en el organismo. Entonces, yo he escuchado mucho al doctor Álvaro que dice que el cuerpo habla lo que la boca calla y asimismo el cuerpo expresa lo que el corazón siente y no es posible, digamos, hacerlo o contarlo o vivirlo de alguna forma. Entonces, el cuerpo habla por sí solo, sí. ¿Cierto? Vamos a ir a este corte comerciales. Este es un tema bien lindo, bien interesante. Quiero que estén muy atentos porque seguramente ustedes van a ayudar a redescubrir el porqué de la enfermedad que estén padeciendo. Ya regresamos. ¿Sabías que la espalda o columna vertebral está compuesta por huesos y músculos que sostienen el cuerpo y contribuye a mantenerlo estable? Esto es Medicina para Todos. Yo les quiero contar brevemente algunas historias que cada vez lo dejan a uno reflexionando más acerca de la vida. Pero he mostrado casos clínicos de una señora que se le muere el hijo, empieza en un proceso de depresión, sus piernas empiezan a hinchársele y hace un cuadro de elefantiasis. Una paciente que la atracan, muy joven, entra en un estado de ansiedad, de crisis, no quería volver, la angustia, la depresión, la ira contra los ladrones, la ira contra todo el mundo, hace un cáncer de hígado. ¿Cuántas personas que se dice que el que no llora con los ojos llora con el intestino? ¿Cuántas personas tienen diarrea crónica? Están haciendo una colitis y son problemas del alma. Y así la gastritis, el insomnio, muchas cosas, ni qué decir las personas que somatizan situaciones y hacen verdaderamente complicaciones de los cuadros clínicos. Pero vamos a ir como analizando historias. Veamos este caso clínico para que lo veamos desde lo emocional. Vamos con esta nota. Historia de doña Marlene Toro de Jaramillo, de una paciente diabética. Cuéntenos, ¿hace cuánto es la diabetes? Para unos 15 o 20 años. ¿Y qué utilizas para la diabetes? El Deformina, Sí. Deformina para Pamelo, Insulina. en april, y esa cosa de... Insulina. No, la para... No, esa... Pero usted se aplica insulina. Sí. ¿Qué tipo de insulina? NPH. ¿Y dónde te la aplicas? ¿Cómo te la aplicas? En la pierna. ¿En qué parte de la pierna me muestras, Aquí por estoy favor? parada. Ahí está el moradito. Ya tengo uno ahí, me parece.
eso. Pues claro, está haciendo la lipodistrofia. Ahí se la aplica. Estamos con la doctora Ana Lorenza, que es educadora en diabetes, y cuéntenos en el caso de la paciente la indicación que la gente debe conocer acerca de la aplicación de la insulina. En este momento la aplicación de la insulina se hace por la diabetes que tiene. Es una paciente que tiene ya complicaciones cardiovasculares, tiene stent, la paciente ya tuvo obstrucción arterial. Tiene alteraciones también en toda la situación circulatoria, tiene síntomas todavía cardiovasculares que tienen que ser manejados porque hay hipertensión, hay insuficiencia venosa periférica, insuficiencia venosa profunda y de tipo superficial. También tiene polineuropatía diabética, tiene pérdida de la sensibilidad de los nervios y entonces pues ya tiene su cuadro diabético muy florido, digámoslo así. Como la paciente necesita utilizar tratamiento mixto, entonces en este momento está utilizando metformina y además le mandaron una insulina de larga duración, que es la insulina NPH, que es una insulina muy antigua que se usa ahora, la EPS que ya tiene pues en la entrega. La indicación pues es 2 veces al día, pero en este caso sería recomendable que se le cambiara por un análogo tipo Lantus o Detemir, que son las que se pueden manejar. ¿Cómo se aplica la insulina? Doña Marlene, usted en este momento está teniendo aquí un problema que es que está haciendo una cosa que se llama lipodistrofia. Cuando uno pone la insulina, durante mucho tiempo en unos sitios se empieza a dañar. Sí. Quería mostrar esta nota porque muchas personas se equivocan en las formas terapéuticas de utilizar sus medicamentos. Entonces ella tenía que aplicarse su insulina en el abdomen, se la estaba aplicando en las piernas, fuera de eso no estaba con un seguimiento adecuado de control médico. Pero ¿por qué yo tengo esta nota a colación? Porque tenemos muchos pacientes diabéticos y ni qué decir lo otro que decía la doctora Ana Lorenza Valencia ahí de las enfermedades vasculares. Hablemos un poco de cómo el paciente diabético, el paciente cardiovascular empieza a tener complicaciones ante situaciones emocionales. En la medicina tradicional china nosotros encontramos 5 reinos mutantes, que son el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Cuando hablamos de los problemas de azúcar nos enfocamos o miramos mucho la parte de lo que es la tierra, que es el reino donde se encuentra el estómago y el vasopáncreas, siendo estos los que hacen la producción y el metabolismo de la insulina y de los azúcares. Nosotros teníamos un profesor que nos decía, el paciente diabético hay que mirarle algo importante, porque el azúcar se sube cuando se nos acaba la alegría, el dulce de la vida, el dulce de la vida. Qué importante que miremos y analicemos eso en el paciente, qué le pasó en su vida, qué es lo que le está llevando a que este paciente esté produciendo niveles de azúcar. Pero desde esta medicina tradicional china vemos que el fuego es la mamá de la tierra. Siendo el fuego la mamá de la tierra, muchas veces la tierra empieza a consumirse ese fuego. Y ese fuego nos empieza también a llevar, o también el fuego empieza a consumirse la tierra. Y este fuego se empieza a aumentar. ¿Y qué quiere decir esto? El fuego es el corazón. Y el fuego, como tal, al aumentarse, va a empezar a aumentar la presión arterial. Y de aquí el paciente que empiece a tener problemas cardiovasculares y problemas de azúcar. Listo. Y otra parte ahí que se tiene en cuenta es el dulce de la vida. Entonces uno le pregunta a las personas, ¿cuál es su dulce? ¿Cuál es su dulce de la vida? Entonces, para algunas personas, he escuchado casos que dicen abrazar, para otras personas el dulce de la vida es gritar, para otras personas el dulce de la vida es correr, ¿sí? Entonces es ver cuál es su dulce de la vida. Para algunos el dulce de la vida son sus hijos. Y entonces toda esta parte de la diabetes, que es perder el dulce de la vida, es realmente perder esas ganas de vivir y de compartir lo que uno tiene desde el corazón, lo que uno quiere vivir y compartir. Porque el dulce es eso, poder saborear esa vida, sentirse en la vida ahora,
estar contento y poder expresar, porque el dulce es también, aparte del alimento del vaso, es el alimento del corazón, desde un amargo, ¿sí? Entonces, esa parte de la hipertensión también va relacionada con la parte de que el corazón es el amor con el que yo hago las cosas. Y la hipertensión y toda esta parte del recorrido también se va relacionado con el júbilo. ¿En qué momento de su vida perdió el júbilo? ¿Sí? ¿En qué momento usted lo perdió por sí mismo o le dio el poder a otra persona para que le dañara el júbilo de esa parte? Entonces un día quiero cerrar esta nota de diabetes hablando de un caso clínico real. Una paciente llegó a la consulta muy preocupada porque se fue de puente, todo, viernes por la tarde, sábado, domingo y lunes, con toda la familia. Llegó el de España, con el de Estados Unidos, toda la familia se reunió, una felicidad total, una fiesta total, reunión familiar con mi mamá. Pues mi mamá diabética se le olvidó llevar la maletica de la insulina. Pasaron esos 3 días y la señora muy preocupada regresó el martes, hágame un examen de sangre, algo me pasó, yo no me pude aplicar la insulina, no le quise decir a mis hijos para no tirarles el paseo, porque la finca era lejos y a mí se me quedó esto y llevo 3 días sin aplicarme la insulina. ¿Cómo les parece que le hicimos el examen? Y la señora la tenía así, un poquito alta, debería tenerla muy alta. Y le dijimos, señora, ¿cuál fue el secreto? Y dijo, pues yo me cuidé con la alimentación, pero como dice ellos dos, el dulce en mi vida fue haberme encontrado con mis hijos. Nos abrazamos, lloramos de alegría, fue euforia, fueron chistes, fueron abrazos, no fue sino un momento de felicidad que a ella se le convirtió en su insulina. Y como eso, casos todos los días. Y finalmente, cuando mi sobrino Álvaro Augusto habla de los 5 reinos mutantes de la medicina china, que muchos, y hago énfasis porque sé que muchos profesionales de la salud ven esto, en un congreso que estuvimos de medicina china, donde inició la medicina, 5.000 años nos llevan de ventaja, uno de los médicos ortodoxos decía, no, eso no tiene nada que ver, eso es mentiras, como que madera, metal, fuego, todas esas cosas. Entonces se paró un profesor ortodoxo especializado en esto y dijo, esto es pura embriología. Para hacer un recorrido corto, se unen el espermatozoide del óvulo, salen 3 células, endodermo, mesodermo y ectodermo. Y de cada una de celulitas sale su compañero, por eso sale intestino con pulmón y así cada órgano tiene su pareja. Que los chinos lo interpretan desde otros nombres, pero estamos hablando de lo mismo. Ya regresamos. ¿Sabías que 33 vértebras integran la columna vertebral? Esto es medicina. La acidez, el reflujo y la inflamación son algunos síntomas de la gastritis. Con los medicamentos para la gastritis de Dr. Rojas, recupera la armonía de tu sistema digestivo. Col-B es una arcilla que recubre y repara la pared gastrointestinal, cambiándole el hábitat al Helicobacter pylori, mejorando la acidez gástrica. Calindra cicatriza y desinflama el sistema digestivo, calmando el dolor. Porque la enfermedad gástrica sí tiene remedio. Con los medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La obesidad no es un problema estético, es un problema grave de salud. Con el kit adelgazante Dr. Rojas, pierda esos kilos de más. Inicie su tratamiento con Desintol para desintoxicar el cuerpo. Slim para quemar grasa localizada. Weight Grass para reducir el apetito. Alcagras para limpiar el hígado. Vinagre Dr. Rojas para evitar la absorción de grasas saturadas. Sacaridix para metabolizar los azúcares. Y Master Fibra para prevenir el estreñimiento. Para bajar de peso sin efectos secundarios, kit adelgazante de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La exposición a los rayos solares provoca manchas, envejecimiento prematuro y otros problemas en la piel. Con Neutrasol, bloqueador solar, evita estas indeseadas marcas gracias a sus extractos naturales que logran proteger la piel hasta 60 veces más de los rayos UV. Y en la noche usa Clarifit, que gracias a su composición natural logra una despigmentación, rejuveneciendo la piel mientras duermes. Cuida tu piel con Clarifit y Neutrasol, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable.
Las enfermedades y dolores en las articulaciones deterioran la calidad de vida de las personas. Con el kit para el dolor de medicamentos Dr. Rojas, ataca la raíz del problema y desinflama las articulaciones. Árnica montana para disminuir el dolor. Apis melífica para evitar la pérdida de cartílago. Y cloruro de magnesio en cápsulas o en polvo actúa como un potente antiinflamatorio. Olvídate del dolor con el kit para el dolor de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Espasmos, golpes, dolores musculares y articulares tienen solución. Con Fisiodol, potente gel caliente enriquecido con extractos naturales de piña, mentol, apitoxina, arpagofito, capsicum y castaño de India. Provee una rápida y efectiva acción antiinflamatoria y calmante. Fisiodol, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Semillas de chía, espirulina, amaranto, moringa y quinoa. Todo esto y más lo contiene Vitamin, proteína vegetal orgánica que suple la necesidad energética diaria y mejora la masa muscular. Libre de lactosa, libre de gluten, libre de soya, libre de glutamato monosódico, ideal para todo tipo de personas. Vitamin, de medicamentos Dr. Rojas. Muchas personas nos preguntan por qué médicos ortodoxos, que tenemos toda la formación universitaria, que tenemos especializaciones y demás, hemos buscado experiencias terapéuticas en ayudas complementarias. Tenemos claro que la medicina alternativa no existe, que la medicina es una sola, pero cuando de pronto el paciente llega y me dice, llevo tomando tantos años lo mismo, no mejoro, y uno dice, ¿y qué más le mando? Porque eso fue lo que me enseñaron en la universidad. Pues me tocaría decirle a usted ya no hay más que hacerle, o tome eso hasta ver qué pasa. Pero resulta que la medicina es tan grande, vuelvo insisto que la medicina oriental nos lleva 5.000 años de ventaja. Allá está donde realmente está el gran grupo del mundo, y con investigaciones muy serias. La India ha evolucionado cantidades. Entonces nos dejan experiencias personales del por qué lo hacemos. Álvaro Augusto. Hace unos años yo tuve un evento cardiovascular, y en ese evento cardiovascular fue algo muy simpático porque estaba pasando por momentos de crisis en mi vida emocionales, donde había fallecido mi abuela, donde había tenido problemas emocionales de muchas formas, y yo cantaba un pedacito, una canción que decía, siento un dolor en mi corazón, y solo me quedaba ahí porque solo me sabía el pedacito. Una vez estando en consulta, sentí el dolor en el corazón. Y empecé a ver que mi paciente se empezaba a mover. Y yo dije, Dios mío, me está dando un vértigo. Me prendí de la silla y me anclé para ver que no me fuera a caer y que el vértigo se me quitara y poder quitar este mareo. Pero no. Inmediatamente me fui para urgencia después de que terminé la consulta con el paciente, me hicieron un electrocardiograma y me encontraron un bloqueo de rama derecha bifascicular. De aquí la importancia de cómo yo empecé a generar por una emoción el problema en mi corazón. Un día mi hija me dice, papi, no pasa nada. Y yo no le entendía cuando ella me decía, no pasa nada. Y me fui en ese tiempo a Argentina a hacer la pasantía de mi especialidad. Y allá en Argentina la gente me decía, no pasa nada. Y yo no entendía eso. Alguien me dijo, si tú te mueres el mundo cambia. No, no pasa nada. El mundo sigue tal cual. Y si a ti te da un derrame, el mundo cambia. No, el mundo sigue tal cual. De aquí la importancia de que nosotros no separemos lo que sentimos de lo que vivimos, de lo que hacemos. Porque de aquí es donde empieza la enfermedad. Yo no creía en esto y no creía que uno mismo se producía la enfermedad. Y de tantos golpes que tuve tan seguidos desde mi parte emocional, el fuego de mi corazón empezó a trabajar mal. O sea, ahorita cuando estábamos fuera de cámaras hablábamos de esa parte embriológica. El corazón va con el intestino delgado, pero el corazón funde al metal. El metal es el pulmón y el intestino grueso. Y resulta que el pulmón maneja una emoción que es la pena, es la tristeza del pasado. El fuego es la tristeza reciente. Y cómo revivir las tristezas del pasado hicieron que el fuego se me subiera por esa tristeza que tenía.
Y de ahí a eso le metíamos la rabia y le metíamos el estar pensando y pensando y pensando la vida solo en todo eso. La rabia la tiene el reino de la madera y el reino de la madera es el hígado y la vesícula biliar. El hígado es el militar y la vesícula biliar es el que toma las decisiones. Y resulta que estas rabias que sentía también me llevaban a una obsesión de pensar y pensar y pensar y pensar la vida. Y yo le pregunto mucho a mis pacientes, ¿y usted piensa mucho la vida? Y dicen sí. Muchos pacientes inicialmente en la consulta son cerrados, pero muchos llegan abiertos a buscar esa mejoría, ese alivio. De aquí que cuando ustedes vayan a la consulta médica, lleguen donde su médico con ese libro abierto para poder dar ese correcto tratamiento o buscar ese hilo conductor de cómo se produjo la enfermedad y cómo usted puede mejorar. ¿A quién le debo todo esto? A mi hija, que me dijo, papi, no pasa nada. De aquí que nosotros aprendamos que primero hay que valorar lo que tenemos, cómo lo vivimos y cómo lo sentimos, y que quien se tiene que aliviar soy yo, no el médico. O sea, tenemos que tomar conciencia de que cuando vamos enfermo, la conciencia tiene que ser propia, no de los hijos, no del hermano, no del papá y la mamá, no del médico, es del paciente. Y entonces, pues ahorita que el doctor Álvaro toca la parte de la conciencia, entonces muchas veces la conciencia, entonces le dicen a usted, es que usted tiene la conciencia negra. Entonces siempre nos vamos con esa idea de la conciencia es lo que hacemos o lo malo que hacemos, no. La conciencia es la parte del para qué me pasa estas, o por qué estoy viviendo esta situación en mi vida, para qué la estoy viviendo. No el por qué, sino el para qué. Entonces, doctor Álvaro hablaba de que todo el mundo le decía y le decía y le decía, pero no, él en un momento de su vida entendió para qué le estaba pasando eso en la vida. Y así debe ser la sanación en las personas, porque no es curar, sino sanar. Sanar el alma, sanar el corazón, sanar el espíritu, sanar la mente. Entonces a las personas yo siempre les digo que si yo puedo comer por ellas, no, es muy difícil que alguien pueda comer por uno, o que si yo puedo ir al baño y bañarme por ellas, no, es muy difícil. Entonces uno como médico o como profesional de la salud no puede sanarse por la persona. Uno es el acompañante de esa persona en el camino de la enfermedad, que hay que quitar esa parte de enfermedad, porque a uno le dicen está enfermo y se enferma. Usted le dicen tiene diabetes, así no la tenga, tiene diabetes. Entonces es cambiar ese concepto de enfermedad a situación en la vida. Es una situación que me está enseñando algo, que tengo que aprender de acá, ya sea desde los diferentes y lo manejamos desde los reinos mutantes. Si es un miedo, entonces el miedo nos afecta al riñón o dolores lumbares, o también en la parte de la cadera. Entonces llegan muchas personas con dolores de cadera y resulta que en la cadera están los planes en la vida. Su lado dominante, los planes en su trabajo, y su lado contrario, los planes en su familia. Entonces llegan a veces muchas señoras con un dolor en la cadera, que radiografías, que les han hecho infiltraciones, que les han hecho, bueno, cantidad de tratamientos y no avanzan en el tratamiento, y comenzamos a ver esa parte, bueno, los planes de vida que son en la familia, son los hijos. ¿Usted tiene algún problema con sus hijos o sus hijos le causan algún tipo de sentimiento, sea preocupación, tristeza, estrés? Y resulta que sí, comenzamos a tratar esa parte desde lo físico, tal vez con un masaje tuina, que es parte de la medicina china, o acupuntura, electroacupuntura, pero es tocar esa parte emocional y darse cuenta el para qué está pasando esto en mi vida, qué tengo que dar el cambio o tengo que dar el paso dentro de la cadena. Una cosa, antes de ir a cortes, pues yo quiero agradecerle a todas las personas que están compartiendo con nosotros día a día este programa. Es algo que hacemos educativo. Ojalá todo esto nos lo enseñaran a quienes estudiamos medicina, nutrición, la interpretación de la enfermedad desde el alma, ese libro tan lindo de la enfermedad como camino, porque es que si nos enseñaron muy bien la fisiopatología y la semiología y la medicina interna, pero la parte del alma, ¿será que es que no tiene nada que ver cuando todos sabemos, todos médicos, y lo saben los pacientes? Porque así como Álvaro Augusto, siendo un profesional de la salud, le pasa una situación de esas, y a todos, pues ni qué decir a todo el resto del mundo.
¿Y qué es lo que hay detrás de todo ese contexto de la enfermedad? Estamos pasando situaciones emocionales. Vamos a este corte de comerciales. Una de las cosas que yo quiero que la gente quede con un concepto claro cuando yo tengo invitados como mi sobrino, como Andrés Felipe y muchas personas que conocen de tratamientos biológicos, es que para nosotros lo más importante cuando ejercemos un tratamiento complementario, y como se lo decimos a todos los que trabajan con nosotros, el mejor médico biológico, mal llamado alternativo, como sea, tiene que ser el mejor médico ortodoxo. Porque es que para saber entender, por ejemplo, quienes se especializan en medicina china como ellos, hay que conocer muy bien la embriología, y es medicina ortodoxa, y la fisiología, y la bioquímica, y la neuroanatomía. Es que es importante que nosotros, la gente dice, no, es que ellos ponen ahí unas agujitas y ponen acupuntura, pero para colocar agujas hay que conocer tanto de neuroanatomía. Eso no es chuzar y poner una aguja, no, es conocer el cuerpo humano. Por eso vamos a ver esta nota. Una señora que fue a una consulta donde nosotros se le hace un examen porque tenemos ecografistas, ginecólogos, patólogos, flebólogos, cirujanos plásticos en conjunto con todos, pero hacemos unos exámenes. Es cómo interpretamos ese examen. Veamos este caso. Historia de doña Tulia, una paciente que viene desde Cali a hacerse un chequeo médico de control, en el cual incluye también un barrido o un diagnóstico ecográfico preventivo en manos del doctor Mauricio Rojas Barreto, un médico ecografista. Y entonces quiero contarles que puede encontrar uno a través de un examen de eso. Ella aparentemente no siente nada, es una mujer aliviada, lo hace más por prevención, ¿cierto, doña Tulia? Sí, por prevención. Bueno, doctor Mauricio, cuéntenos qué encuentra. Bueno, nos llama la atención que en el interior de la vesícula biliar encontramos esta imagen, que es una imagen ecogénica, alargadita, de forma tubular, que no está adosada a la pared de la vesícula, es decir, que no se trata de un pólipo. Tampoco es una imagen que nos produzca una sombra anecoica posterior, es decir, una sombra oscura, que se tratara, que tuviera algún tipo de densidad y pensáramos en un cálculo biliar, ni es una imagen tampoco que nos sugiera que está decantadita uniformemente dentro del fondo de la vesícula y que nos sugiera que se tratara de barro biliar. Es una imagen tubular flotante dentro de la vesícula biliar, ¿sí? Lo que nos permite sospechar que se trate más bien de un parásito, de un ascaris, que es un gusanito dentro de la vesícula. La imagen de la izquierda, doctor Mauricio, es el hígado. El hígado es un hígado con infiltración grasa, vemos que brilla, es un poquito más blanco de lo normal, es decir, más claro de lo que debe ser el hígado. Resultado de la comida, ¿no? Es probable que ya haya tenido problemas de colesterol, de triglicéridos en algún tiempo, a veces también pacientes con hepatitis antiguas o pacientes que tienen mucha ingesta de triglicéridos. Y entonces, esto es un caso clínico, una señora que afortunadamente, como ella, muchas personas preventivamente se hacen examen y uno encuentra muchas cosas. Pero así como en este caso pudo haber sido un parásito, estamos encontrando muchos cálculos en el riñón, muchos cálculos en la vesícula biliar. Vamos a hablar un poco de ese concepto de las piedras en el cuerpo. ¿Por qué se presentan? ¿Cómo sería esa interpretación desde la parte de la medicina oriental? Bueno, los cálculos, cualquier tipo de cálculo, principalmente el de la vesícula biliar, se va relacionando con las rabias, las frustraciones y las iras. Principalmente las iras, ¿qué son? Son las cosas que queremos decir, pero no las tragamos. Esos mal genios que queremos decir, pero no las tragamos y no las expresamos. Entonces esas piedras son las piedras que nos aguantamos y se nos depositan en la vesícula. También va relacionado mucho con el proceso de la decisión, cosas que quiero hacer, pero no tengo la suficiente voluntad o decisión para hacerlo. Entonces vemos que también está la decisión y la voluntad. La voluntad hace parte del riñón. Pero todo esto es de la medicina tradicional china, se enfoca a lo siguiente. Hagan de cuenta como un charco lleno de barro, ¿sí?
Así se vuelve el cuerpo cuando uno comienza a volverse obsesivo y pensar mucho las cosas. Entonces, que el problema económico, que mis hijos, que mi esposo, que yo, que... Sí, comienza uno a enlagunarse y se vuelve un charco. Es un charco, un barrial. Y llega algo, digamos el sol, y lo seca. Eso es de la medicina tradicional china, ¿qué es? Una ira. Entonces se le sube el fuego y pum, seca ese barrial, ese charco. Y aparece esa parte de que es el cálculo en el riñón, es el cálculo en la vesícula. Entonces es toda esa parte emocional, esa falta de decisión, esa falta de voluntad, esos miedos que vivimos pensando. Y también veamos algo en esta del hígado graso. Entonces, ¿cuál es la interpretación del hígado graso? El doctor Álvaro ahorita explicaba que el hígado es el comandante, pero la vesícula es el que ejecuta las cosas. Pero también el hígado, cuando se nos vuelve graso, es en qué momento de su vida usted de pronto en algún momento aguantó hambre o fue violentado diciéndole cállese las cosas, que no dejan expresar esos sentimientos y le dice al niño, eso no se cuenta, eso no se hace. Entonces el niño ¿qué hace? Se traga las cosas, o un momento que aguantó hambre. Entonces el cuerpo está inteligente que comienza a guardar toda esa parte y comienza a llenarse de grasita. También vemos que la señora no solo pues la ecografía, sino también la parte corporal de ella, es una persona que posiblemente tenga obesidad, si no está ya en obesidad, y vemos que es esa parte también que tiene que ver con el acúmulo. Entonces las personas que sufren de obesidad, entonces podemos ver que puede ser por falta de amor o por falta de atención. Entonces falta de atención y falta de amor, véanme, abrácenme. Por eso yo siempre lo comparo con los ositos Bimbo y con todos estos muñequitos que le ponen a uno en la calle, son gorditos porque dan ganas de abrazarlos. Entonces las personas que sufren de obesidad es, venga, abráceme, aquí estoy, consiéntame, y así podemos ver. Sí, y usted habla del interrogatorio. Sí, es importante en el paciente cuando hacemos el interrogatorio mirar qué es lo que el paciente en realidad tiene. Nosotros hacemos otros diagnósticos que lo hacemos también por la lengua y también por los pulsos, pero en el interrogatorio, aparte de la anamnesis de la historia clínica, nosotros le decimos ya historia de vida. En esa historia de vida del paciente es que el paciente nos cuente cuándo le empezó la enfermedad. Entonces el paciente dice, a mí me empezó la enfermedad hace 20 años. Ese es su motivo de consulta, que fue de tal forma, me empezó un dolor en esta parte y así empieza la enfermedad. Y resulta que nosotros empezamos a indagar, ¿y qué pasó hace 20 años? No, es que hace 20 años yo en mi trabajo tuve una quiebra. Bueno, ¿y qué le pasó en esa quiebra? No, en esa quiebra me pasó esto, lo otro, pasé por dificultades. Y entonces aquí decimos, bueno, podemos empezar a ver aquí un hígado graso porque es el miedo a morir de hambre. Pero no solo eso, ¿y qué le generó a usted eso? No, a mí me generó rabia. ¿Y por qué le generó rabia? Porque es que me sentía impotente, porque tengo hijos, y empiezan a contar un mundo de cosas. ¿Usted ya pudo dar el paso en su vida de eso o todavía lo recuerda? No, eso todavía me mortifica y yo no quiero volver a lo mismo. Y cuando el paciente me dice, yo no quiero volver a lo mismo, es el miedo a morir de hambre. No el paciente porque muera físicamente de hambre, sino porque sus seres queridos, sus hijos o los que él cuida, no mueran de hambre, o sea, tengan el pan diario de cada día. Entonces, de aquí que en la historia clínica hagamos preguntas concretas para empezar a buscar ese hilo conductor. Es decir, que detrás de todo esto está la clínica, está la historia, está la semiología, está el ortodoxo para poder interpretar desde el alma el porqué de la enfermedad. Ya regresamos después de este corte comerciales. Saccharidix es un producto nuevo en el mercado que combina cromo, zinc, vitamina B6, que son minerales importantes para el funcionamiento del páncreas y del hígado, un complemento importante en pacientes con diabetes, con sobrepeso y con trastornos metabólicos. Además, un gran complemento en el manejo del cáncer. Saccharidix en tiendas naturistas.
Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer es Bioprosit. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero está Gincom. Medicamentos naturales Dr. Rojas, la alternativa más. Hay un dicho muy sabio en la medicina que dice que el que no llora con los ojos llora con el intestino. La gente con ansiedades, rabias, angustias, preocupaciones, gastritis. El porqué del insomnio. ¿Será que el insomnio se trata con pasticas para que la persona duerma? ¿O qué es lo que no lo deja dormir? Y como esto, muchas enfermedades, vitiligo, la psoriasis, es que tengo tanta rabia, he estado con un estrés terrible, está brotado, se empeora la psoriasis. ¿Cómo interpretar esas patologías? Resulta que en la medicina china vemos que como el cuerpo tiene diferentes emociones, también tiene órganos y tejidos que se acompañan. Vemos, por decir algo, en el agua, que es el riñón y la vejiga. Quien nutre el riñón es a los huesos, y si nos vamos desde la parte fisiológica, cómo se empieza a formar el hueso con el calcio, con los minerales, con todo esto. Entonces, el hueso y nutre las médulas, y al nutrir las médulas me está nutriendo también el cerebro, la médula ósea, la médula espinal y todo lo que es sistema nervioso. Pero no solo eso, también tiene un orificio de salida, y el orificio es el oído. Y recordemos, todos los profesionales de la salud, que siempre que nos dicen, cuando ustedes le vean la fistulita al niño en la orejita, mándele a hacer una ecografía renal. Los profesores que nos hacían ver esto en pediatría, y cuando veíamos endocrinología, todas estas ramas de la medicina, la embriología, nos están diciendo, mire qué hay más allá. Por eso que de aquí miremos cómo se van asociando otras enfermedades. Vemos, por decir algo, la madera, que es el hígado, la vesícula biliar, la rabia, que ¿por dónde se expresa? Por los ojos. Es muy sencillo, doctor. Cuando usted va a ver al paciente que tiene hepatitis, ¿qué es lo primero que le mira? Los ojos. Los ojos se ponen amarillos y es el espejo del hígado. Todo lo que pasa en el ojo es lo que está pasando en el hígado. Pero no solo eso, el hígado, el reino de la madera, nos maneja los tendones. Y aquí decimos que hay viento, y el viento son las alergias, porque el viento se mueve de un lado para otro y vemos que nos rascamos y nos pasa para otro lado. Y resulta que el metal es el que controla la madera, o sea, corta la madera. Y si yo tengo tristezas del pasado, y el metal es el pulmón y el intestino grueso, pero que al mismo tiempo es el moqueo nasal, porque cuando el alma llora, cuando el alma está triste, quien llora es el pulmón, entonces es el moqueo. Vemos también que el órgano que está nutriendo es la piel, y de aquí vienen las dermatitis. Y se nos olvida mirar que una dermatitis de una tristeza que haya del pasado, o no solo eso, preguntémosle a la mamá cuando los niños vienen con dermatitis, ¿cómo fue su embarazo? ¿Qué rabias tuvo usted en su embarazo? Y el niño empieza a presentar todas estas cosas, porque es el que controla. Vemos el fuego es el corazón, el intestino delgado, maneja la tristeza, pero también maneja las arterias. Y vemos cómo el paciente empieza a aumentar la presión arterial. En el reino de la tierra encontramos el estómago y el vasopáncreas. Y en el vasopáncreas y el estómago vemos que nos controla los músculos, nos mantienen la forma, que no nos salgamos de nuestra forma. Y yo les hago una pregunta, cuando usted tiene una hernia que se sale de algún lado, en cualquier parte del cuerpo, o que a la mujer se le sale la vejiga o la matriz, ¿está en su forma? No, no está en su forma. ¿Y qué emoción maneja? La obsesión. Y entonces de aquí que nosotros miremos que el paciente, desde ese reino de la tierra, ¿qué es lo que está pasando? Porque tiene que volver a estar en su forma, que se mantenga dentro. ¿Por qué tantos abortos espontáneos? No es porque el paciente no haya compatibilidad o que la mujer simplemente tiene sus abortos. No, hay que mirar en el reino de la tierra qué está pasando con el reino del agua, que es la del riñón, que es la que nos da la fuerza, la energía de la vida. Es tan sencillo, doctores. Si usted deja de tomar agua, ¿cuánto vive? Doctores, si ustedes no orinan, y todos lo sabemos, si usted tiene una insuficiencia renal, ¿qué le pasa? Miremos desde la parte fisiológica toda la energía de la vida que viene desde el agua y se relaciona también con la tierra, porque la tierra es la que controla el agua. Y aquí cumplimos los 5 elementos y en esos 5 elementos encontramos un sinnúmero de cosas que nos pueden ayudar a abordar el paciente de una forma holística, porque siempre decimos, no es la medicina china,
no es la medicina ortodoxa, no es la medicina biológica, no es la acupuntura, la terapia neural o cualquiera de estas. La medicina es una sola, es saber nosotros como profesionales cómo integramos de forma holística esta medicina y convirtamos una medicina en medicina integrativa, porque es que en realidad, ¿quién se va a beneficiar? ¿Usted como médico o usted como profesional de salud o el paciente o la familia o el mundo que lo rodea? De aquí es donde empieza el proceso de salud y nosotros decimos que salud, según la Organización Mundial de la Salud, es el equilibrio mental, físico y emocional. ¿Y qué está pasando nosotros cuando abordamos? Yo actualmente no volví a atender a un paciente solo, siempre lo atiendo en grupo con más especialistas porque 6 ojos ven más que 2 y por eso es importante que no entremos en conflictos, simplemente entremos en investigación. Andrés Felipe, muchas gracias por estar con nosotros, a mi sobrino Álvaro Augusto, a todos ustedes gracias, ellos hacen parte del grupo de profesionales de nuestro Parque de la Salud, donde tratamos de hacer un manejo integral del paciente. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, felicidades.